Buen día, licenciado. Buen día, compañeros. Somos el grupo número 1. Está compuesto por Maybelline Eunice Monroy, María Eugenia Alquijay-Pirí, Dailin Lorena Sorcor, Marilyn Surui, Ana Floridalma Itzón. El día de hoy les estaremos hablando sobre lo que es el marco conceptual. Saludos, mi nombre es Maybelline Monroy y en esta oportunidad hablaremos sobre el marco conceptual de la información financiera, iniciando con lo que es estatus y propósito del marco conceptual. El marco conceptual describe el objetivo y conceptos que se utilizan de la información financiera con propósito general. El propósito del marco conceptual es ayudar al Consejo a desarrollar normas NIF basadas en conceptos congruentes, asistir a los preparadores para desarrollar políticas contables congruentes, ayudar a todas las partes a comprender e interpretar las normas. Es importante entender que el marco conceptual no es una norma, sino solo sirve de apoyo para cumplir con la misión de la Fundación IFRS. En el capítulo 1 encontramos el objetivo de la información financiera con propósito general, el cual el objetivo es proporcionar información financiera sobre la entidad que informa a los usuarios. Cuando hablamos de usuarios nos referimos a los inversionistas, prestamistas y a los acreedores de la entidad, para la toma de decisiones sobre el suministro de recursos en la entidad. Esas decisiones a su vez dirigen a otras, las cuales son la compra, venta, mantenimiento de instrumentos de patrimonio y de deuda, suministro o cancelación de préstamos o alguna otra forma de crédito, el ejercicio de derecho a voto para influir en las acciones de la gerencia que afectan el uso de recursos económicos, pero para ello necesitan información sobre los recursos económicos de la entidad y también de los derechos de los acreedores contra la misma. La medida en que la gerencia y el órgano de gobierno han cumplido de forma eficiente y eficaz sus responsabilidades sobre el uso económico de los recursos. Los informes financieros con propósito general proporcionan información sobre la situación financiera de la empresa, también sobre los efectos de las transacciones y otros sucesos que provocan cambios tanto en los recursos económicos y las obligaciones que tenga la entidad. Todo ello son datos útiles para la toma de decisiones como lo vimos anteriormente. Los importes sobre los recursos económicos y sobre los derechos de los acreedores permiten identificar fortalezas y debilidades financieras, evaluar liquidez y solvencia de la entidad, necesidad de financiación adicional, evaluar la administración de la gerencia sobre los recursos económicos. Muy buen día, licenciado y compañeros. Mi nombre es María Eugenia Alquijay-Pirí. Dando continuidad al tema, les hablaré sobre los cambios en los recursos económicos y en los derechos. Este tipo de información es importante para los usuarios, porque aquí ellos identifican la emisión de una deuda o el instrumento de patrimonio. El instrumento de patrimonio se refiere a cuando la organización cede los derechos de participación. También evalúan lo que es la eficiencia de la gerencia en el manejo del recurso económico. No obstante, van a ver el flujo de efectivo a futuro que la entidad va a tener, así también su nivel de rentabilidad. Dando continuidad a la exposición, también les hablaré de lo que es el rendimiento financiero reflejado por la contabilidad de acumulación o devengo. ¿A qué se refiere? Bueno, estos son efectos de transacción, sucesos o bien circunstancias sobre los recursos económicos. No obstante, los derechos de los acreedores que se van a informar en el periodo en que esto ocurre. Así también los cobros y pagos que resultan de periodos diferentes. Esto va a demostrar la capacidad que la entidad va a tener
de generar efectivo de sus operaciones sin necesidad de acudir a inversores o acreedores. O bien se reflejan los sucesos tales como cambios en precios de mercado o tasas de interés que han incrementado o disminuido los recursos económicos. Así también les voy a hablar de lo que es el rendimiento financiero reflejado por los flujos de efectivo. Esta información es importante para los usuarios porque aquí ellos comprenden las operaciones de la entidad para que puedan evaluar sus actividades de inversión y financiación, así también la liquidez y solvencia que ellos demuestran al interpretar el rendimiento financiero. Muy bien, continuamos con los cambios en los recursos económicos y en los derechos de los acreedores que no proceden del rendimiento financiero. Esto se enfoca a lo que es la emisión de deuda o al instrumento de patrimonio. ¿Para qué le va a servir al usuario? Bueno, esto le ayuda a comprender los cambios que hay en los recursos económicos y los derechos de los acreedores de la entidad. Así también lo que son las implicaciones que estos cambios van a conllevar a un futuro. Continuamos con lo que es la información sobre el uso de los recursos económicos de la entidad. Esta información le ayuda al usuario a evaluar el uso de los recursos por parte de la gerencia de forma eficiente. Así también va a predecir la medida en que la gerencia usará eficiente y eficazmente los recursos económicos en el futuro. Muchísimas gracias. Los dejo con mi compañera. Mi nombre es Daily Lorena Sorcor y vamos a hablar sobre el capítulo 2, que es características cualitativas de la información financiera útil. Características cualitativas fundamentales, el cual una de esas características es la relevancia. Eso quiere decir que la información llega a ser relevante cuando pueda ejercer influencia sobre las decisiones que tomen los usuarios. Y es importante que esta cualidad tenga valor predictivo y confirmatorio. ¿Por qué? Porque el valor predictivo permite al usuario evaluar sucesos presentes o futuros. Y el valor confirmatorio les permitirá a comparar o confirmar evaluaciones que se realizaron en ejercicios pasados. Eso quiere decir que el valor predictivo y el valor confirmatorio están relacionados. Y en el concepto de la relevancia hace mención sobre la materialidad o importancia relativa que tiene la información financiera al encontrar alguna omisión o presentación de errores sobre alguna cifra o partida, y esto sea factor que influya en las decisiones tomadas por los usuarios. También está la representación fiel. Para que la información financiera sea útil, debe describir la realidad de los hechos económicos lo más exacto posible. Es decir, que muestre la información de forma cierta y veraz. Y para hacer una representación fiel, perfecta, cuenta con 3 características, el cuales son completa, neutral y libre de error. Completa se refiere que debe de incluir toda la información necesaria que sea requerida para su comprensión. Neutral es decir que esté libre de sesgo. Y libre de error es que la información que se vaya a presentar no tenga omisiones o alteraciones. Entonces, para que la información sea útil, debe ser relevante y además debe proporcionar una presentación fiel. Gracias. Mi nombre es Marilis Uruico Jón. A continuación con el tema características cualitativas de mejora. Dentro de ellas existen 4. La número 1 es comparabilidad, que permite a los usuarios a identificar y comprender similitudes y diferencias entre partidas. Es decir, la información sobre una entidad que informa es más útil si puede ser comparada con información similar sobre otras entidades. Número 2. Verificabilidad. Ayuda a asegurar a los usuarios que la información representa fielmente los fenómenos económicos que pretende representar. Dentro de esta característica puede ser directa o indirecta. La directa, un ejemplo, sería comprobar un importe, y la indirecta
sería el comprobar los datos de entrada de un modelo. Pueden ser las fórmulas o técnicas. Número 3. Oportunidad. Significa tener información disponible para los decisores a tiempo de ser capaz de influir en sus decisiones. Ejemplo, algunos usuarios pueden necesitar identificar y evaluar tendencias. Número 4. Comprensibilidad. Esta característica nos indica que la clasificación, caracterización y presentación de la información de forma clara y concisa la hace comprensible. Y su aplicación de estas características de mejora es un proceso iterativo que no sigue un orden determinado. ¿Por qué? Porque algunas veces debe de ser reducida para maximizar otra característica cualitativa. Buenos días, licenciado, compañeros. Mi nombre es Ana Itzol y siguiendo con el tema, la restricción del costo sobre la información financiera útil. El costo es una restricción dominante que puede proporcionarse mediante la información financiera, el cual impone costos y es importante que esos costos estén justificados. Los suministradores de información financiera consumen la mayor parte del esfuerzo con el fin de recopilar, procesar y verificar la información, pero los usuarios son los que en última opción cargan esos costos en forma de rentabilidades reducidas. La presentación de información financiera debe ser relevante y que represente fielmente con el fin de ayudar a los usuarios a tomar decisiones con más confianza. Esto da lugar a un funcionamiento más eficiente de los mercados capitales y a un menor costo de capital para la economía. Un inversor, prestamista y otro acreedor individual también se beneficia mediante una toma de decisiones mejor informadas. Al aplicar la restricción del costo, el Consejo evalúa si los beneficios de presentar una información en particular probablemente justifican los costos incurridos para suministrar y utilizar esa información. Al aplicar la restricción del costo, el Consejo recaba información de los suministradores de información financiera, de los usuarios, de auditores y en la mayoría de las situaciones, las evaluaciones se basan en una combinación de información cualitativa y cuantitativa. Muchas gracias por su atención.